Hola a todos, Alexis Moreno por aquí. Y bueno, en el vídeo de hoy vamos a explicar un fenómeno que ataca, por decirlo de alguna forma, a muchos emprendedores, que es un fenómeno en el que básicamente los emprendedores construyen mucho, están tomando mucha acción en la dirección correcta, están haciendo todo lo que tienen que hacer, pero luego lo destruyen todo y empiezan a ir hacia abajo, empiezan a tomar toda la acción contraria o a no tomar ninguna acción y a destruir todo lo que habían construido. Y esta idea es importante porque básicamente, el, a la hora de hacer progreso se trata de cuánto mantienes. Porque si construyes mucho, pero luego lo derrumbas todo, realmente hay una sensación muy grande de falta de progreso y es un lugar muy frustrante en el que estar porque estás tomando mucha acción, acción masiva, vas bien y de repente te frustras un montón porque ves que vas hacia abajo y empiezas a destruir todo y al final te quedas en el mismo sitio y no es un sitio en el que quieres estar. Entonces, vamos a explicar por qué sucede esto y también os voy a explicar cómo resolver este problema. Y por si no me conocéis, soy Alexis Moreno, coach de alto rendimiento y ayuda a emprendedores a mejorar su rendimiento y a multiplicar sus ingresos. Así que dicho todo esto, vamos a pasar ahora a explicar este concepto, este fenómeno a la pizarra. Bien, como siempre, tenemos aquí a la derecha los puntos que vamos a estar tratando en este vídeo, ¿vale? Así que vamos con el primero. Diferentes formas de hacer progreso. Hay que entender que tanto la constancia como la intensidad son formas diferentes de hacer progreso. Y ambas son válidas, pero hay que saber cuándo utilizarlas y cómo utilizarlas. Y obviamente cada una tiene ventajas y desventajas, ¿vale? Entonces, eso es lo primero. ¿Qué más podríamos decir aquí? Aquí realmente podríamos explicar un poco este fenómeno que os he comentado al principio, donde mucha gente construye, ¿vale? Está haciendo todo bien y construye, ¿vale? Va poniendo pues aquí como si fuese una escalerita, ¿vale? Y va construyendo esa escalera y va subiendo, ¿vale? Y luego llegan a un punto máximo, ¿vale? Donde va todo absolutamente perfecto, o sea, absolutamente maravilloso, ¿vale? Y a partir de aquí, como que empiezan a caer, ¿vale? Empiezan a caer y de repente su vida es algo así, ¿vale? Y de hecho, bueno, voy a quitar lo de la escalera porque lo de la escalera era simplemente para demostrar esa construcción, ¿no? Pero realmente es algo así lo que ocurre, ¿vale? Y lo más interesante de esto no es que esto ocurra, lo más interesante de esto es que luego esto es lo que vuelve a pasar. Y este bucle se repite hasta el infinito. Y así. Y esto es un problema que tienen muchísimos emprendedores. Y literalmente su vida parece algo así. La forma en la que hacen progreso parece algo así, ¿vale? Y al final, pues, realmente el progreso que hacen, entre comillas, está aquí en la media, ¿no? O sea, más o menos. Entonces, vamos a explicar por qué ocurre esto. Esto es muy interesante porque esto ocurre por que realmente no se prioriza bien la constancia, ¿vale? Y se está tomando acción desde la intensidad, en ese sentido. Entonces, la gráfica de la intensidad es algo así, ¿vale? O sea, en muy poquito tiempo, bueno, no la he dibujado de la mejor forma posible, vamos a hacerlo bien, de hecho. En muy poquito tiempo, ¿vale? Pongamos aquí, digamos que esto es una semana, la gráfica de la intensidad es algo así, ¿vale? Es muy exponencial. Mientras que la gráfica de la constancia es más bien algo así, ¿vale? El tema con esto es que mantener la intensidad es muy, muy difícil, ¿vale? Mientras que, bueno, esto sí estamos hablando de resultados, ¿eh? Resultados. El problema viene a la hora de mantener esto, ¿vale? La cantidad de acción que tenéis que tomar para hacer este progreso, ¿vale? Aquí es mucho más difícil que aquí, en la constancia, ¿vale? Entonces, si lo medimos en nivel de dificultad, la intensidad es mucho más complicado. Vamos a pasar a explicar ahora en detalle lo que es la constancia, la intensidad, ¿vale? Y luego vamos a seguir viendo esto que ya me estaba adelantando a cómo romper este bucle, ¿vale? Pero a cómo romper este ciclo que tienen un montón de emprendedores de tomo acción, llego a este punto y de repente veo como mi vida se va hacia abajo y me quedo pues literalmente en el mismo sitio en el que estaba antes. Y por ponerlo aquí, pero o sea, lo podría poner aquí tranquilamente. ¿Ok? Entonces, vamos con ello. La constancia.
La constancia, como hemos dicho, es básicamente estar ahí día sí, día también, ¿vale? Sin importar absolutamente nada. Es, de hecho, uno de los indicadores más potentes del éxito. Tienes que ser constante sí o sí. Y la razón por la que hay que ser constante y no nos funciona simplemente ser intensos es por el interés compuesto o el efecto compuesto, llámalo como queráis, ¿vale? De vuelta, si volvemos a la gráfica de la constancia, ¿vale? Esto es tiempo, estos son resultados. Aquí tenemos un día, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, los que sean, ¿vale? Días, meses, semanas, ponedlo como queráis. La gráfica de la constancia es siempre igual, o sea, entendemos que el input es la acción, ¿vale? Input igual a la acción que hay que tomar. Y al principio siempre es así. Y va despacito, y va subiendo despacito y tal. Y a medida que se va acumulando, los resultados se van volviendo exponenciales, ¿vale? Y la razón por la que se vuelve exponencial es por el efecto compuesto, ¿vale? Porque al estar ahí día sí, día también, o sea, no es 1 más 1. Bueno, perdón, sí es 1 más 1, ¿vale? Pero esto no necesariamente da igual a 2. A veces 1 más 1 es igual a 3. O es igual a 75, ¿vale? O sea, hay muchos ejemplos de esto, pero eso es por el interés compuesto. Ya sabes cómo funciona. Sigo diciendo el interés, por el efecto compuesto. Pero bueno, entonces, la constancia, la gran ventaja que tiene es que cuanto más le das, más te devuelve, ¿vale? Y eso es lo bonito de esto, y es lo que buscamos. Lo que buscamos es que por la misma hora de trabajo, de hecho, no sé ni por qué he borrado la gráfica, sí sé que la he estado utilizando un montón, ¿vale? Digamos que aquí todos los días ponemos una hora de trabajo, ¿vale? El input igual a una hora. En lo que sea, pero ponemos una hora de trabajo en hacer algo. Y todos los días hacemos lo mismo, ¿vale? Entonces, estos son los resultados que obtenemos, digamos que es uno, con una hora de trabajo, al principio, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas, ¿vale? Por ejemplo. En las 8 semanas, por esa misma hora de trabajo, estamos obteniendo quizá más o menos lo mismo, ¿vale? Pero un poquito más, digamos 1.25, ¿vale? Lo que quiero es que cojáis el punto, más o menos. Y si le sigues añadiendo 9, 10, 11, 12, aquí se genera ese punto de masa crítica, ¿vale? Donde, o sea, en esas primeras 11 semanas, 1 más 1 se ha sido igual a 2, pero en la semana 12, este 1 más 1 ya no es igual a 2. Ahora es igual a 3 por ponerlo de alguna forma, ¿vale? O, sí, bueno, lo podríamos poner de esa forma, ¿vale? Entonces, aquí en esta semana 12 ya estamos más arriba. Y en este sentido, podríamos decir que esto es un 3 por el ejemplo, ¿vale? Sé que no es la mejor gráfica del mundo, pero es así como funciona. 15, 16, bueno, ya veis cómo va el tema, ¿no? Esto sería algo así. ¿Y qué es lo bonito de esto? Que nosotros seguimos poniendo una hora de trabajo diario, ¿vale? En eso que estamos haciendo, seguimos poniendo la misma hora. ¿Qué pasa? Que el efecto compuesto ha hecho su trabajo y ahora por esa misma hora de trabajo, en vez de tener uno de resultado, ¿vale? Típico input lineal, por ponerlo así con una flecha, ahora pasamos a un input exponencial. Dios mío, qué mal he dibujado esto. Pero bueno, un input exponencial por el efecto compuesto, donde por esa misma hora de trabajo, ahora en vez de recibir 1, quizás recibes 10. ¿Vale? 10 de resultados. Y es simplemente porque todo este trabajo de aquí se ha acumulado, ¿vale? Y aquí ya estamos viendo que este es el punto de masa crítica, que es lo que os he explicado, o sea, donde 1 más 1 ya no es 2, donde 1 más 1 ya es 3, o 100, o 250.000, ¿vale? Y aquí es donde se produce esa exponencialidad, ¿vale? Por eso priorizamos la constancia por encima de todo. Y, sinceramente, entre ser constantes y ser intensos, queréis ser constantes. Porque, de hecho, esto es muy interesante y muchos emprendedores son intensos, pero no son constantes, y esa es la razón por la que ocurre esta gráfica que os he enseñado antes, ¿vale? O sea, aquí eres intenso, aquí o sea, no estás tomando acción. Aquí vuelves a ser intenso, aquí no vuelves a tomar acción. Mientras que si eso lo traspasamos a una gráfica de constancia,
de vuelta, o sea, sigues haciendo lo mismo y haciendo lo mismo obtienes más y más y más y más y más y vas subiendo, ¿vale? Y además del efecto compuesto, también hay que tener en cuenta que cada vez que tú haces algo, se vuelve más fácil hacerlo, entonces sigues haciéndolo y cada vez que lo haces, mejoras, ¿vale? O sea, si nunca has grabado un vídeo de YouTube y empiezas a grabar un vídeo de YouTube y te puntúas del 1 al 10, por ejemplo, a lo mejor ese vídeo es un 1 y porque no puedes darle un 0, ¿vale? Pero tu vídeo 100, sinceramente, va a ser mucho mejor que un 1. Simplemente porque lo has hecho más veces, te has expuesto más veces delante de la cámara, has hablado más, en ese sentido, con la intención de explicar una idea, ¿vale? Y ya no es un 1. Si por lo que sea tienes el peor día de tu vida, el día que tienes que grabar un vídeo, simplemente por haberlo hecho antes, se te va a hacer mucho más fácil. Entonces, con la constancia se desarrollan dos cosas. Se desarrolla intensidad, ¿vale? Que es hacia donde vamos a ir ahora, pero intensidad de la que queremos, la intensidad de la que somos capaces de mantener, ¿vale? No intensidad de la de voy teniendo picos y luego desaparezco y tengo otro pico y luego desaparezco de nuevo. No queremos esa, ¿vale? Queremos la exponencialidad que se mantiene, que es la de aquí, esto es lo que buscamos, todo lo que está dentro de esto, ¿vale? Y esto se desarrolla a partir de la constancia y también se desarrolla la skill, ¿vale? ¿Qué tan bueno eres haciendo eso? Sinceramente. Y esto también forma parte del proceso de mejorar y de obtener más resultados. Si estás buscando clientes y nunca has enviado un mensaje en frío, nunca has hecho una llamada en frío, no te voy a decir va a ser horrible, ¿vale? Pero todos sabemos cómo va a ir más o menos, ¿no? Mientras que si has enviado ya 10.000 mensajes o has hecho 10.000 llamadas en frío, seguramente tengas hasta un sistema de cómo hacerlo bien de forma que la gente te responda exactamente lo que tú quieres oír. Mientras que cuando es tu primera llamada simplemente estás ahí temblando delante del teléfono para ver cómo hacerlo y que no se te caigan la lengua al hablar, básicamente. ¿Vale? Pero es normal, es normal. Entonces, la razón por la que queremos la constancia, ¿vale? Es porque somos capaces de desarrollar a través de ella, a través de ser constantes, intensidad que podemos mantener en el tiempo, más skill que nos va a ayudar a mejorar, ¿vale? Bueno, o así, para que lo entendáis. ¿Vale? Ahora vamos a hablar de la intensidad. Vamos a hablar de la intensidad y luego pasamos con lo del bucle, cómo se aplica todo esto que os estoy contando a romper esa situación específica. Entonces, el tema con la intensidad es que es algo intenso, vaya, y es algo muy potente en muy poco tiempo. Es algo así, ¿vale? Es como un sprint, realmente. Y tenéis que pensar en esto. Si queréis correr una maratón, que es lo que son los negocios, el emprendimiento y bueno, básicamente un montón de cosas en la vida, no vais a correr un sprint. O sea, no la vais a correr haciendo sprint. Los 42 kilómetros. Pero es que es inviable, básicamente. ¿Vale? Me estoy adelantando, pero bueno, voy a seguir con ello. Si tenéis que correr 42 kilómetros, una estrategia viable quizá es hacer la gran mayoría, ¿vale? La gran mayoría de la maratón corriendo a un ritmo que puedes mantener sin problema, ¿vale? Constancia. Y dentro de esta constancia va a haber momentos en los que quizá puedas meter un pequeño sprint, ¿vale? Porque quieres acelerar un poco, porque quieres ganar algo de tiempo, porque quieres ir un poquito más rápido, ¿vale? Mientras que no al revés, básicamente, ¿no? Y quizá pues eso, al final de la carrera pues ya pegas un sprint en el que vas con todo y te dejas el 100%, ¿vale? Y terminas a full, al máximo. Pero si empiezas con un sprint y ya te dejas todo desde el principio, y sinceramente, ¿cuánto puedes aguantar un sprint? ¿30 segundos? ¿Qué puedes correr en eso? ¿250 metros? ¿300? Es que si haces el 100% de primeras y corres 250 metros, literalmente te quedan 41 kilómetros 750 metros para llegar a la meta.
Y es que en este caso, ¿vale? Tienes la opción de sentarte o de ir andando y seguir avanzando, ¿vale? En tema fitness, sobre todo si estás en un ambiente de carrera. Pero en un ambiente de negocios, de emprendimiento, esto es lo mismo que empezar a full, aquí pararte porque estás reventado y ya no puedes más, y no hacer progreso, dejar de tomar acción, o tomar menos acción, pero tú vas viendo cómo va bajando despacito, 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 hasta que llega un punto en el que realmente pues simplemente cae, ¿vale? Y es incluso posible que caiga por debajo de lo que tal, y aquí es donde vuelves a tomar acción de nuevo, ¿vale? Entonces, no es una buena estrategia para algo a largo plazo. La intensidad es muy muy buena cuando se sabe utilizar, ¿vale? Pero siguiendo el principio de Pareto, quieres constancia el 80% del tiempo, ¿vale? Y de hecho te diría incluso el 95%, depende de lo que sea. Y luego quieres intensidad el otro 5 a 20%, ¿vale? Y todo depende de cómo planifiques las cosas. Pero bueno, siguiendo con el tema de la intensidad, de vuelta es algo muy muy esporádico, dura muy muy poco. Y sí, haces mucho progreso porque es un periodo muy potente, pero no dura. Y es muy difícil aguantarlo, ¿vale? Y la razón por la que es tan difícil aguantarlo es porque es un gran periodo de esfuerzo, ¿vale? Llámese esfuerzo pues disciplina, ¿qué más podemos poner aquí? Regulación emocional, concentración, ¿vale? Todo ese tipo de cosas que tienes que aplicar, además de tu mentalidad y el control de tu mente para poder mantenerte en esa línea. Y esto es lo que le pasa a muchos emprendedores, sobre todo con esa mentalidad de tengo que trabajar lo máximo posible y levantarme a las 3 de la mañana y todo ese tipo de cosas, que es que diariamente, ¿vale? Lo que es su nivel de base, su nivel constante, quizá es me voy a dormir a las 12 o a la 1, ¿vale? Y de repente pasan a levantarse a las 3. Y si no habéis visto lo de las 3, los hay, os lo prometo. Y si no, el típico es a las 5 también, ¿vale? ¿Cuánta disciplina creéis que hace falta para pasar de aquí a aquí? Porque no es pasar de me acuesto de 12 a 1, me acuesto a las 11:30, 12:30. O sea, es literalmente una zona horaria completamente diferente, ¿vale? Y hay cambios enormes en esto. Y la disciplina que hace falta para pasar de aquí a aquí es toda. Es literalmente toda. O sea, esto no es algo fácil de hacer en un día y vas a pasar mucho sueño, sinceramente. Vas a dormir, ¿qué? De 2 a 5 horas en el mejor de los casos. Y luego tu cuerpo se va a sentir horrible porque tu reloj interno no está alineado con realmente lo que está sucediendo fuera, ¿vale? O con tu día. Y tus hormonas están, bueno, están súper descoordinadas. Hace falta muchísima disciplina para poder hacer eso. Y encima de esto, estos emprendedores también quieren trabajar 12 horas al día. Y también quieren ir a entrenar 3 horas al gimnasio. Y también quieren seguir la dieta de definición a la perfección. ¿Vale? Vamos a poner nutrición. ¿Y qué más cosas quieren hacer? Y quieren leer, aunque no leen constantemente. Y quieren meditar, aunque no meditan constantemente. Y quieren hacer duchas frías, aunque no toman duchas frías constantemente. Y yo que sé qué más cosas hacen estos emprendedores. Pero bueno, veis por dónde va el tema, ¿no? Y pasan de una rutina o de un estado de base donde realmente no hay mucho orden, ¿vale? En ese sentido, a algo súper, súper, súper ordenado, pero más que ordenado, súper disciplinado, ¿vale? Donde tienen que aplicar tanta disciplina y donde está tan fuera de lo que ellos son en ese sentido, ¿no? Que se podría determinar como un periodo de intensidad. Porque hay una brecha muy grande desde ese emprendedor A a ese emprendedor B y de todo lo que hay aquí. De vuelta, no es lo que hemos dicho de me acuesto a las 12 y voy a pasar a levantarme a las 11:30, ¿vale? O sea, a acostarme a las 11:30, ¿vale?
me estoy acostando a la 1 y me quiero levantar a las 3. Y la brecha es absolutamente enorme. Y obviamente, ¿qué hace falta? O sea, ¿cuánta disciplina hace falta para entrar aquí? Mucha menos que la que hace falta para estar aquí arriba. ¿Vale? Y os voy a decir una cita de uno de mis mentores, que seguramente lo hayáis escuchado en algún momento, que es que cualquier cosa en su extremo da lugar a lo contrario, o da lugar a su opuesto, ¿vale? No sé si estaréis en la parte de pensamiento binario o no, ¿vale? No sé cómo pensaréis en ese sentido, pero bueno. Necesito que lo veáis como una forma no binaria, que lo veáis como un espectro, lo voy a dibujar porque es lo mejor. Pero básicamente estamos hablando de... No intensidad, perdonad, disciplina, ¿vale? Y quedaos conmigo porque todo esto está relacionado con la intensidad y con lo que os quiero explicar, ¿vale? Entonces, tenemos disciplina aquí y tenemos aquí laziness, que en español sería, vamos a poner pereza, por ejemplo, ¿vale? Y esto es como una especie de balanza o de espectro, llamadlo como queráis, ¿vale? Mejor como espectro, creo yo, en este caso. Entonces, cualquier cosa en su extremo genera lo opuesto. Y esta no es una excepción. Si tú pasas de ese ejemplo A que te he dado y quieres meterte en la rutina de un emprendedor, como en el ejemplo B, vas a estar aquí, literalmente aquí. O sea, hay pocas cosas que puedas añadir ya para necesitar más disciplina para poder hacerlo, ¿vale? Pocas cosas hay, entonces vas a estar en el extremo. ¿Qué es lo que pasa? Estás en un extremo, entonces estás siendo intenso. Y como estás siendo intenso, ya hemos visto que la intensidad realmente lo que es muy corta, muy efímera, ¿vale? O sea, no es como la constancia, que puede ser infinitamente. Lo que va a pasar es que muy rápido vas a subir aquí, pero vas a bajar aquí también. Y te vas a quedar donde estabas. Y realmente has hecho algo de progreso, lo has perdido todo, te has quedado donde estabas y has perdido el tiempo. Y es algo que no quieres, ¿vale? Entonces, el problema con la intensidad es este. El problema con la intensidad es que requiere de tanta disciplina, de tanta energía mental, de tanta regulación emocional, ¿vale? Que si no estás acostumbrado a hacerlo diariamente en esa base, muy rápido vas a pasar de este extremo a este otro extremo. Porque tu cuerpo lo va a generar. Básicamente. Tu cuerpo lo va a generar y tu cuerpo te va a pedir descanso, entre comillas. Porque realmente lo que pasa es cuando eres muy intenso es que necesitas un periodo de recuperación más largo, ¿vale? O mayor. Y es normal, si veis a los atletas, sí, quizás los atletas entrenan 3 veces al día, ¿vale? Pero al mismo tiempo duermen un montón y comen un montón y cuando no están entrenando se están relajando, básicamente. Entonces, la recuperación de los atletas es muy top y seguramente hayáis visto todos los protocolos que utilizan de cámara hiperbárica, oxigenación, contrastes, saunas, duchas, fisios, todo este tipo de cosas. Y es por esta parte de aquí. Y quedaros con esto, ¿vale? A mayor intensidad estéis ejerciendo, a mayor intensidad, mayor recuperación vais a necesitar. Y es así como funciona. Si tú vas al gimnasio y haces 20 series de pecho, por poner un ejemplo, al día siguiente no vas a poder hacer pecho. Y seguramente, depende de la intensidad y de qué también entrenes y demás, seguramente no puedas volver a hacer pecho hasta dentro de 7-10 días. Depende de qué tan buena sea tu recuperación. Pero es que es un volumen tan inmenso que lo normal es no recuperar en 3-4 días y volver a hacer pecho de nuevo. Porque es normal, es muy intenso. Y si al día siguiente, después de ese entrenamiento, tú estás súper cansado, sientes que no has recuperado bien, tienes agujetas en todos los lados, no puedes ni levantar el brazo, como para irte de nuevo a hacer lo mismo que hiciste ayer, con la misma intensidad que metiste ayer, es que no tiene ningún sentido. Pues que no vas a poder hacerlo. Y por mucho que fueses al gimnasio y empezases a hacerlo y demás, ¿cuánto durarías antes de dejarlo?
Y hablamos de la misma intensidad, ¿eh? O sea, hablamos de mantener. Si bajas la intensidad, que aquí es donde está el tema, ¿no? En plan, si apareces por ahí, tienes constancia. Evidentemente depende de la intensidad, puede ser mayor o menor, ¿no? El primer día digamos que es 100%. El segundo día, si vas, o si tienes la capacidad de ir, hacer lo mismo, hacer pecho, hacer esas 20 series, ¿cuántas series realmente van a ser al 100%? Pues yo te diría que ni siquiera la primera vas a ser capaz de meter al 100%. Aunque solo hagas la primera serie de pecho, que es donde estás más fresco y demás, es que posiblemente cojas el mismo peso de ayer y no puedas con ella, porque no has recuperado. O estarías tirando más de brazos o de hombros o de lo que sea, ¿no? Pero claro, o sea, ese entrenamiento, si lo terminas para empezar, no va a ser con la misma intensidad, ¿vale? Y ahí, lo que te digo, muy rápido. O sea, haces el entreno, estás aquí arriba y al día siguiente ya estás por aquí. Y al día siguiente estás por aquí. Y ya estás abajo, básicamente. Es que no hay mucho más, ¿vale? Entonces, ese es el tema con la intensidad. Y con lo que quiero que os quedéis es que a mayor intensidad, mayor recuperación, ¿vale? Entonces, vamos a ver ahora el tema de romper el bucle, ¿vale? El tema de romper esto de aquí. Y de vuelta, esta es la gráfica de la intensidad. Y queremos utilizar la intensidad, pero con cabeza, ¿vale? Se puede utilizar. No penséis que es mala, que es vuestro enemigo o lo que sea. Se puede utilizar, pero con cabeza. Entonces, creo que lo más fácil es explicaros primero cómo utilizar la intensidad con cabeza para que sepáis dónde colocarlas en el momento en el que estáis y a partir de ahí luego pasar a explicaros cómo la constancia ayuda a desarrollar más intensidad, ¿no? Y a obtener mejores resultados a través del desarrollo de la skill, que ya os lo he comentado antes, y luego cómo integrar la intensidad dentro de la constancia también, ¿vale? Entonces, la intensidad se puede meter. No penséis que no, porque se puede meter. Ahora bien, si tenéis en cuenta ese principio de a mayor intensidad, mayor recuperación, ¿dónde tiene sentido meter mucha intensidad? Tiene sentido meter mucha intensidad en un periodo en el que luego vayas a tener una gran recuperación, ¿vale? Esto se puede hacer a un nivel diario y aplicado a una constancia, pero tenéis que hacerlo muy muy bien. Si no, lo que os puedo decir quizá es lo siguiente. Si queréis trabajar, bueno, si queréis levantaros eso, ¿no? Un poco antes a las 5 de la mañana y queréis trabajar 12 horas al día y queréis que entre comillas vuestro descanso sea ir al gimnasio, ¿no? A levantar pesas y queréis hacer la dieta perfecta, ¿vale? Para poder fuel en español. Bueno, para poder tener energía suficiente para impulsar a vuestra mente y impulsar a vuestro cuerpo y que podáis seguir rindiendo bien. Si queréis hacer esto, lo podéis hacer. Ahora bien, no lo cojáis como estándar, ¿vale? Os diría aplicar esto para un día en el que queráis hacer mucho progreso en poco tiempo, ¿vale? Si un día, por ejemplo, tenéis una tarea grande que hacer y luego viene el fin de semana y no queréis estar trabajando el fin de semana, pues estáis así como un poquito quemados. Bueno, si estáis un poco quemados ya es mala señal, ¿vale? Pero, digamos, no queréis trabajar el fin de semana por lo que sea, lo que podéis hacer es aplicar intensidad y utilizar el viernes, ¿vale? Y meter una jornada de estas, con el objetivo de hacer esa tarea, ¿vale? Ahí es donde tiene sentido aplicar intensidad, porque después del viernes, tú y yo sabemos que ya no querías trabajar, entonces no vas a trabajar, y tienes sábado más domingo para recuperarte adecuadamente. Y para no hacer nada, literalmente, o sea, no trabajes, no vas a hacer nada, ¿vale? Entonces, ahí tiene sentido hacerlo. Y por tanto, un día a la semana, si queréis, podéis meter un viernes de estos. O un... Bueno, no recomiendo el lunes, ¿vale? Porque si no el martes y el miércoles vais a estar pues muy... Posiblemente bastante más paraditos, pero podéis meter un viernes tranquilamente, ¿vale? O un día que luego, entre comillas, es fiesta, ¿no? Y no tenéis tanto lío o lo que sea. Y lo metéis tranquilamente y dejáis aquí vuestro 100%, ¿vale? Termináis esta tarea, que es lo que queréis hacer sí o sí, ¿vale? Y ya está, luego tenéis un par de días de descanso, de recuperación, llamadlo como queráis. Y el lunes ya empezáis como nuevos, ¿vale? Sí, se podría alargar
esto que estamos comentando, estas sesiones tan potentes de estas, y hacer algo del estilo, ¿vale? Meterlo de lunes a domingo, ¿vale? Y meter aquí todo, ¿no? Porque queréis hacer muchísimo progreso y queréis trabajar a full esa semana. Podéis hacerlo, podéis trabajar a full esa semana, pero, de vuelta, a mayor intensidad, mayor recuperación. Y lo que os puedo decir que va a pasar a partir de este domingo, si es que no habéis empezado a bajar el rendimiento ya, son dos opciones. La primera, sois capaces de mantenerlo de nuevo, pero aquí ya os estáis cayendo sí o sí. Y la segunda es que directamente el lunes ya sois incapaces de hacer nada. Y os tiráis una semana entera en blanco, sin trabajar. O tratando de hacer ese esfuerzo por trabajar y demás, pero no vais a trabajar realmente. ¿Vale? No vais a ser productivos, ¿por qué? Porque habéis tirado tanto de intensidad, lo que hablábamos antes, ¿no? Disciplina y pereza. Y estáis tan aquí, en la parte de intensidad, que vuestro cuerpo genera lo opuesto y os pide esto. ¿Vale? Y eso es lo que pasa. Si tenéis una semana de 100% disciplina, la semana siguiente, depende de cuánta disciplina te queda en el cuerpo, la puedes tener igual o te vas directamente en blanco. Y si esta la tienes igual, la tercera seguramente te vayas en blanco. Y la cuarta seguramente te vayas en blanco. Siempre y cuando sientas que estás aplicando muchísima disciplina y que es algo que está muy fuera de tu estado habitual, de tu base, te va a pasar esto. ¿Vale? ¿Dónde no te va a pasar esto? Esto no te pasa si es tu estado normal. Literalmente, esto no te pasa si vives tu vida así. Si te levantas a las 5 de la mañana diariamente porque lo has diseñado así o porque realmente es algo que haces desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Si estás acostumbrado a trabajar 12 horas al día y si tus entrenamientos son literalmente tu descanso, ¿vale? Y tu nutrición pues siempre está on point, ¿no? Siempre es perfecta. Si este es el caso y vives así, de forma diaria, te va a ser mucho más fácil mantener esto. ¿Por qué? Porque es tu vida, básicamente. O sea, si tú estás acostumbrado a correr 20 kilómetros todos los días, vas a poder correr 20 kilómetros todos los días. Y los días que tengas que empujar, los días de meter intensidad, posiblemente puedas correr 50, 80 incluso, ¿no? Depende de cómo vaya el tema, obviamente. Pero si nunca has corrido 20 kilómetros y de repente coges y dices mañana voy a correr 20 kilómetros y corres 20 kilómetros, si es que llegas, que hay muchas probabilidades de que falles en algún lugar en el camino o de que no llegues, por decirlo de una forma un poquito más suave. Si el primer día lo haces, ¿cómo vas a hacerlo el segundo? ¿Cómo vas a correr otros 20 kilómetros el segundo? Vas a estar full reventado de agujetas, te van a ver las rodillas, las caderas, los tobillos, la espalda, los hombros, te va a ver absolutamente todo. Y vas a tener que hacer lo mismo que hiciste ayer, pero estando 50 veces más cansado. ¿Cómo vas a hacerlo? Y si por lo que sea lo haces aquí, ¿cómo metes el tercero? ¿Y el cuarto? ¿Y el quinto? Entonces, ese es el problema con la intensidad, ¿vale? Y aquí es donde queremos constancia. Y vamos a hablar ahora de qué sería lo ideal para romper estos bucles, ¿vale? Y lo ideal, obviamente, para romper estos bucles es la constancia, ¿vale? La constancia la ponemos en un pedestal. Imaginaros que esto es un pedestal, ¿vale? Y que esto es una... Bueno, iba a hacer una especie de corona, pero podéis juzgarme si queréis, ¿vale? Pero la constancia está arriba de todo. Entonces, ¿por qué queremos priorizar la constancia por encima de la intensidad? Ya lo hemos visto. O sea, la intensidad, sí. Puedes hacer algo muy, muy intenso un día, pero luego requiere quizá como mínimo otro día entero de recuperación. Y en serio, si nunca has corrido 20 kilómetros, te vas a correr un día 20 kilómetros, ya te aseguro yo que al día siguiente no vas a correr 20 kilómetros. O puedes intentarlo, pero no vas a correrlos. Y que seguramente la recuperación que te haga falta ahí sean 3, 4, 5 días de dormir bien, de comer mucho, hasta que tus piernas y tu cuerpo entero se ha recuperado de ese esfuerzo, ¿vale? Y ocurre lo mismo con el emprendimiento. O sea, si no estás acostumbrado a trabajar 12 horas, y quizá tu nivel de base, ¿vale? Es trabajar un par de horas al día, y pasas de 2 a 12, ¿realmente cuánto tiempo crees que puedes aguantar eso? Mentalmente seguramente no tienes entre comillas, el músculo
de la concentración o lo suficientemente desarrollado para poder mantener tu concentración durante 12 horas. Y ya te digo yo que si tu primera hora de trabajo no es igual que tu hora 12, estás prácticamente perdiendo tiempo. En el sentido de igual a la hora de concentrarte, a la hora de output, o sea, a la hora de realmente ser productivo. Y en ese sentido estás mucho mejor quizá trabajando 3-4 horas al día con tu 100%, ¿vale? Y luego el resto simplemente recuperando. Y ya está. O si quieres trabajar un rato más, porque de verdad quieres trabajar un rato más, quizá mete 2 horas por la tarde y en el medio, aquí en este periodo, tómate, yo qué sé, de 2 a 3 horas de recuperación, ¿vale? Y yo qué sé, te vas al gimnasio, ¿vale? Comes, te relajas un rato, algo así por el estilo, pero dale a tu cabeza la oportunidad de salir de ese estado de trabajo, desconectar, volver a un estado de base normal, ¿vale? Porque, bueno, aquí podría hablar del estado de flow, de la zona, como lo conocen muchos, y es que realmente hay 3 neurotransmisores en el cerebro que tienen que estar bien balanceados, que no sé cómo hacer una balanza triple, pero tienen que estar básicamente bien balanceados entre ellos para poder entrar en ese flow, ¿no? Y el problema está en que si estamos en flow y llevamos ya un rato y empezamos a notar que nos estamos saliendo de ese estado de flow, ¿vale? Porque el flow realmente es un ciclo con 4 fases, ¿vale? Y si estamos aquí en ese estado de flow y por aquí empezamos a notar, perdón, déjame dibujarlo mejor porque esta es la primera fase, esta es la segunda de flow, ¿vale? Este 3 lo voy a poner por aquí realmente porque tiene más sentido. Si tú por aquí empiezas a notar que te está saliendo ya del estado de flow, ¿vale? Aquí tiene sentido que te salgas en vez de continuar. ¿Por qué? Porque esto realmente es tu cuerpo diciéndote, oye, o sea, esos neurotransmisores que te he dicho ya no están balanceados, ¿vale? Quizá hay mucho de uno y hay muy poco de otro y no voy a poder mantener esto, ¿vale? Esto quizás es tema para otro día. Si, ya sabéis, si queréis que haga un vídeo sobre el estado de flow y cómo funciona y cómo sacar el máximo rendimiento de ello, me lo dejáis en los comentarios, ¿vale? Pero esto se aplica también con ese periodo de intensidad. Si estás aplicando el 100% de tu disciplina, o sea, de vuelta, tu cuerpo va a crear lo contrario. Y vas a estar vago, perezoso y va a haber una semana de improductividad. Después de una semana ultra productiva si eres incapaz de mantenerlo. Entonces, ¿cómo romper este bucle? Este bucle lo rompemos con constancia, ¿vale? Y quiero que vuestra vida deje de parecer algo así, ¿vale? Que esta es la gráfica de la intensidad, ¿vale? Y de hecho podría ser incluso algo así, ¿vale? Y quiero que vuestra vida empiece a parecer algo así, que esta es la gráfica de la constancia. Y tenéis que poner la constancia en un pedestal, y tenéis que priorizarla mucho, sinceramente. O sea, y esto a mí se me hizo súper difícil dejarlo ir, pero es lo mejor que he podido hacer, sinceramente. Pues claro, si eres un emprendedor y te sientes con muchísimo potencial de sé que tengo muchísimo dentro de mí, sé que puedo hacer todo esto que me estoy proponiendo y demás, puedes hacerlo, 100%, la cosa es, puedes mantenerlo. Porque ese era el problema. Quizá me tiraba 2 semanas perfectas y luego me tiraba otras 2 semanas sin hacer nada. ¿Y dónde estaba al final del mes? En el mismo sitio. Y no quieres estar ahí, ¿vale? Entonces, el tema con la constancia es que es muy difícil dejar ir ese estándar que tienes de ti mismo, de soy capaz de hacer todo esto, pero estoy haciendo muchísimo menos. Y eso es lo que duele, depende de cómo estés configurado y programado, ¿no? En plan, si eres una persona que siempre necesita estar al 100 y a 100 y a 100 y a 100, vas a ser muy intenso siempre, ¿vale? Pero es que en cuanto a nivel de progreso no va a ser mucho el progreso que vas a hacer, porque de vuelta, o sea, tu vida va a ser algo así. 100, 0, 100, 0. Y a mí me lo han dicho muchas veces, pasas de 0 a 100 muy rápido. Y es verdad. En su día pasaba de 0 a 100 muy rápido. Y igual que un día era todo perfecto, al día siguiente era todo un desastre. Y no queréis eso. Entonces, lo que hace la constancia es ayudaros a ser constantes.
Y como estáis siendo constantes, en los lugares en los que antes ibais hacia abajo, ¿vale? Depende de la cantidad de disciplina, de recursos, de energía mental, de regulación emocional que tengáis que aplicar. Muchas veces, digamos, vamos a dibujarlo mejor. O sea, ya os digo, quiero que paséis a esto, pero quiero que lo veáis desde una perspectiva de intensidad. Si estáis aquí arriba, por intensidad, y luego queréis realmente, bueno, no queréis, pero empezáis a meter la constancia, lo que tiene la constancia es que como la base quizá está por aquí, ¿vale? En vez de estar aquí, sí, quizá bajas, pero en este punto de aquí, sí eres capaz de hacer lo mínimo necesario como para ir subiendo, y subiendo, y subiendo, y subiendo despacito, ¿no? Estoy dibujando esto muy mal, ¿vale? Pero al final se trata de la base, ¿vale? Se trata de la parte de abajo. Y no tenéis que centraros, es que estoy hablando de estándares ahora, pero bueno, no tenéis que centraros en la parte de arriba, ¿vale? No tenéis que centraros aquí en este pico y siempre subir ese nivel, ¿no? De si esto está aquí, pues el siguiente pico quiero que esté aquí arriba. Porque de hecho, lo vais a ver ahora mismo, cuanto más subes, más bajas. Cuanto más subes, más bajas. Si tu base sigue estando en el mismo sitio, es que cuanto más subas, más fuerte va a ser la caída, ¿vale? Entonces, idealmente, ¿qué es lo que quieres hacer? Lo que quieres es subir tu nivel de base, ¿vale? No quieres estar pensando a ver qué tan alto soy capaz de subir, lo que quieres es estar pensando qué es lo mínimo aceptable en mi vida, ¿no? O, ¿cómo puedo decirlo de una mejor forma? Bueno, creo que lo entendéis, ¿vale? Entonces, esta base de aquí es el estándar. Y tenéis que centraros en la parte de abajo de vuestra vida. O sea, se trata mucho más de no cometer errores que de hacerlo todo perfecto, ¿vale? Y si, por ejemplo, andar, correr, vamos a poner correr. ¿Queréis empezar a correr? Simplemente, ¿qué va a ser más interesante? Perdón, más interesante no. ¿Qué va a ser mejor? Va a ser mejor seguramente que corras todos los días a que cojas un día, corras 20 kilómetros y al día siguiente ya no estés ahí, ¿vale? Bueno, vamos a poner aquí un tic, 20 kilómetros, porque es como, lo he dado todo y aquí ya no estoy, y aquí ya no estoy, y aquí ya no estoy, y aquí ya no estoy. Y aquí dudas, básicamente. Y aquí pues a lo mejor vas y intentas correr de nuevo otros 22 kilómetros, porque el día anterior hiciste 20, pues ahora vas a hacer 22, ¿no? Posiblemente no puedes hacer esto, ya te lo voy avisando. Mientras que si simplemente pasamos a la parte de la constancia, ¿vale? Y empiezas corriendo 1 kilómetro y al día siguiente vamos a hacerlo fácil, vamos a hacerlo gradual, ¿vale? Pero, o sea, esto podría llevar mucho más tiempo, pero es simplemente por el argumento del ejemplo, ¿vale? Y digamos que cada día corres un poquito más que puede ser un 10%, ¿vale? En este caso vamos a poner 1 kilómetro más. De vuelta, es por el argumento del ejemplo, ¿vale? El primer día corres 1, el segundo día corres 2, 3, 4, 5, 6, 7, y así hasta que llegáis a 20, ¿no? Primero, tenéis una confianza de la hostia porque habéis corrido literalmente todos los días, ¿vale? Y tercero, en el momento en que llegáis aquí, si habéis hecho esto previamente, sois capaces de mantenerlo. Y obviamente sé que aquí hay algo físico y que quizá pasar de 0 a 20 kilómetros en 20 días puede ser mucho para mucha gente, ¿vale? Pero al mismo tiempo, si has estado corriendo anteriormente y más o menos tienes las sensaciones y has recorrido el resto de la parte del camino, se te va a hacer mucho más fácil llegar aquí si el día anterior corriste 19 kilómetros, ¿vale? Que si el día anterior corriste 0. Y lo mismo, se te va a hacer mucho más fácil llegar a 21 si el día anterior corriste 20 que si el día anterior corriste 0, ¿vale? Entonces no simplemente vas a ser capaz de correr más lejos, sino que además vas a tener la oportunidad de construir todo esto, que es la constancia, ¿vale? Entonces, lo bonito de la constancia es que si te centras en la base y cada día en vez de estar pensando voy a correr 20 kilómetros, es voy a correr 1 kilómetro más que ayer,
¿vale? De vuelta, argumento el ejemplo. No he probado a correr 1 kilómetro cada día hasta los 20, sinceramente, no lo he probado. Y tampoco creo que sea la mejor idea. O sea, sería mejor hacerlo de otra forma. Pero, por ejemplo, si con la recuperación adecuada, si cada semana vas añadiendo 1 kilómetro más y un sábado corres 5 kilómetros y el sábado siguiente corres 6, va a ser mucho más fácil que si directamente pasas de 0 a 6, ¿no? Y al día siguiente intentas hacerlo de nuevo. Y la razón por la que eres capaz de correr en la semana 1 5 kilómetros y en la semana 2 6 kilómetros es porque ha habido literalmente 7 días de descanso de por medio. De descanso, recuperación, ¿no? Entonces, por mucho que aquí estés aplicando intensidad, luego si recuperas como un animal, que es la idea, puedes hacer lo mismo que hiciste la semana pasada y un poquito más. Mientras que si en el día 1 intentas correr 5 y al día 2 intentas correr 6 y no estás acostumbrado a correr esto, va a ser muy, muy complicado, ¿vale? Entonces, unos últimos puntos en cómo romper este bucle, ¿vale? Pero de vuelta ya hemos dicho la constancia es la clave aquí. De vuelta, tenéis que dejar ir ese pensamiento de... O sea, no tenéis que dejarlo ir, porque es un pensamiento muy adaptativo y muy, muy beneficial si tenéis esa mentalidad de soy capaz de hacer todo lo que me proponga. Y estoy seguro de que eres capaz de hacerlo, porque yo me siento igual. Pero al mismo tiempo tienes que entender que no puedes seguir así. Pues no vas a hacer progreso. ¿Vale? Y aquí simplemente vas a ser la media de las dos. Y de verdad, o sea, no quieres estar así, no quieres ir en picos. Entonces, el consejo que te doy es que te centres en la base, ¿vale? En la parte de abajo. Porque el ejemplo que hemos visto antes, si tú te centras en el pico, sí puedes subir mucho, ¿vale? Y vas a caer hasta tu base. Y de vuelta vas a subir luego más y vas a caer hasta tu base y la caída va a ser más grande. Pero si te centras en subir la base, ¿vale? Digamos, la subes aquí. Sí, vas a estar subiendo de vuelta, pero vas a subir incluso más y vas a caer menos. Y aquí ya hay una diferencia bastante grande, de hecho. Vale, idealmente no quieres empezar así con algo tan grande. Tampoco sé qué es esto, quizá no es tan grande, pero... En este sentido, lo mejor que puedes hacer es empezar poquito, ¿vale? Ponte la barra ridículamente baja. Sé que a mucha gente le va a doler decir... Sí, es que no sé qué ejemplos poneros, pero por ejemplo, caminar 10.000 pasos al día, ¿vale? 10.000 es algo que se puede hacer fácilmente, si estás acostumbrado a hacerlo fácilmente. Incluso 15.000, 20.000, 25, ¿vale? El problema está en que si tu media diaria de pasos son 1.000 e intentas hacer 10 veces más, todos los días, va a ser horrible. Porque no estás acostumbrado a hacerlo. Ahora bien, ¿qué tiene más sentido? Cada día añadir 500 pasos quizá, ¿vale? Y vas construyendo esa base, ¿no? Y cada día está siendo un poquito más intenso, pero al mismo tiempo estás recuperando bien y no hay ningún problema, no hay interferencias, hasta que llegas a esos 10.000 pasos al día y luego ya te mantienes ahí, porque es un volumen que primero te está ayudando a conseguir tus objetivos y segundo te está ayudando también a... Bueno, estás contento con ello y estás haciendo buen progreso y quieres mantenerlo y es algo que puedes mantener de aquí a 18 meses, por ejemplo, ¿vale? Que si intentas, pues eso, no pasar de 0 a 30.000 pasos y luego intentar mantener estos 30.000 pasos para siempre, que es donde la gente cae, ¿no? Sinceramente, si tenéis que hacer algo que es clave a la hora de conseguir vuestros objetivos, queréis hacerlo lo máximo posible. Y sí, queréis hacer también el máximo volumen posible, pero al mismo tiempo tenéis que hacerlo de forma que seáis constante con ellos, ¿vale? Entonces, para gente que está empezando quizá con mensajes en frío y demás, si no es capaz de enviar 5 mensajes diarios, ¿vale? ¿Qué te hace pensar que vas a ser capaz de enviar 50 mensajes diarios durante un año? Que sí, que estoy seguro de que hay gente que se lo pone y lo hace, pero no es el caso de la gran mayoría. Entonces, si nunca has enviado mensajes o no has sido constante enviando mensajes, ya has tenido periodos en los que has enviado, yo qué sé, 20 y luego 50 y luego 15 y luego ya no enviabas nada, ¿vale? O ya no hacías llamadas, estás mucho mejor poniéndote como objetivo hacer 5 llamadas diarias o 5 mensajes diarios durante los próximos 7 días, ¿vale? Y ponértelo como objetivo y al final de la semana haber hecho esto sí o sí y marcar esa casilla. Y la semana siguiente pues te pones 10 si quieres y otros 7, ¿vale?
Y aquí estás subiendo la barra, porque este es tu nivel de base, esta es tu parte de abajo, ¿vale? Tú te podrías poner 50, 100%, lo tengo clarísimo, pero ¿lo ibas a hacer durante los 7 días? No lo tengo tan claro, porque estás en cero. Si tu nivel de base es cero y pasas a 50, ¿cuánta disciplina crees que va a hacer falta para mantener eso? Posiblemente mucha, ¿no? Mientras que si simplemente vas a 5, bueno, sí, quizá notas cierta resistencia, que te cuesta un poquito ponerte y demás, pero una vez te pones, envías 5 y dices, ah, ya está, ¿no? Y puedes tener el peor día de tu vida que puedes enviar 5 mensajes, que es algo que también quieres tener en mente, ¿vale? Mientras que si estás en cero, no has sido constante con ello, tienes el peor día de tu vida, no vas a enviar 50 mensajes. No vas a enviarlos. Es que no tiene más, ¿vale? Y una vez habiendo marcado esta casilla y con esa confianza de, hostia, he estado una semana entera realmente siendo constante, ¿vale? Después puedes pasar a 10 y haces lo mismo. Y después puedes pasar a 15, ¿vale? Otros 7 días y haces lo mismo. Y después la siguiente semana pasas a 20, ¿vale? Y sin darte mucha cuenta, porque realmente parece muy muy fácil, y es que lo es, ¿vale? Sin darte mucha cuenta, estás haciendo mucho más de lo que hacías antes en tu periodo de intensidad. ¿Por qué? Vamos a hacer mates. Digamos que... Bueno, no vamos a hacer mates. O sea, estáis haciendo mucho más simplemente por la gráfica, ¿vale? O sea, si este es vuestro nivel de base y cada semana lo vais subiendo un poquito y un poquito y un poquito y un poquito, o sea, quizá vais subiendo esta semana hasta aquí, ¿vale? Aquí ya os estabilizáis, por decirlo de alguna forma, pero esto de aquí viene de todo lo que has puesto aquí todos los días anteriores, ¿vale? Mientras que la intensidad, quizá empiezas aquí y lo haces 3-4 días, aquí desapareces, literalmente, y aquí ya hay una brecha enorme, no hay nada, ¿vale? Y aquí vuelves a hacer lo mismo, ¿no? Y al final, como no se produce ese efecto compuesto, pues siempre es algo así, ¿no? Que al final, de vuelta a lo que hablamos, esto es, si este es el pico, ¿vale? Y vuestra media va a estar en algo así, más o menos, ¿no? Al final del mes. Entonces, priorizar la constancia, ¿vale? De verdad que se hace mucho más fácil empezar despacito y luego, a medida que os vais volviendo mejores, a medida que habéis aparecido más veces también en esto, ¿cómo se dice? En lo que tenéis que hacer, simplemente se va a hacer mucho más fácil. Y de verdad va a llegar un punto en el que vas a decir, solo tengo que enviar 5, se me hace ridículo, ¿no? Y también hay un punto con la intensidad en el que la intensidad es buena, ¿vale? Si tú no tienes la capacidad de, digamos, enviar 60 mensajes diarios o hacer 60 llamadas diarias y trabajar 6 horas al día, por ejemplo, por poner un ejemplo, pero se ve mucho mejor con números que con horas trabajadas. Si tú no tienes la capacidad de enviar 60 y pones un periodo de intensidad donde dices voy a enviar 60 durante 7 días, ¿vale? Y sé que luego voy a estar reventado y voy a estar en esa parte baja, ¿no? Y posiblemente ni siquiera trabaje. Pues no es la idea, ¿vale? Pero lo tenéis en mente. Luego, para un periodo de constancia, mentira, aquí es como habéis desarrollado el músculo hasta este punto, ¿vale? Y ahora sois capaces de hacer 60 si realmente lo necesitáis, ¿vale? Lo mismo pasa con el trabajo. Si tú tienes la habilidad de trabajar 12, 14, 16, incluso 18 horas al día, que no sé si lo habéis hecho nunca, pero es muy, muy interesante. Yo sé que puedo trabajar 18 horas al día si es absolutamente necesario, ¿vale? Y de vuelta, trabajo de calidad, no trabajo de me paso 18 horas delante del ordenador haciendo cualquier cosa, no, trabajo de calidad. Yo sé que tengo esa capacidad, pero yo también tengo la capacidad de decidir cuántas horas quiero trabajar o qué volumen quiero hacer. Y eso va a estar dentro de un rango en el que yo sé que puedo mantener de por vida, ¿vale? Entonces, si desarrolláis la capacidad de enviar 60 mensajes, que quizá os lleva simplemente solo una semana o unos días, y luego decís, vale, voy a estar enviando solo 30 diarios, ¿vale? Y esto es lo que ya quiero mantener en el tiempo, digamos, todos los días el próximo año. El contraste que hay de aquí a aquí es enorme, porque estás haciendo literalmente la mitad, y te cuesta 1000 veces menos hacerlo,
¿vale? Iba a decir la mitad, realmente te cuesta 1000 veces menos porque has puesto aquí tanto volumen que hacer esto se te hace tan ridículo. ¿Por qué? Porque tu vara en ese sentido estaba aquí, ¿no? Tu estándar estaba aquí. ¿Sabes? Como solo toca hacer 30, ¿sabes? Es un poco lo mismo cuando empiezas a entrenar y empiezas a ir al gimnasio. Es posible que te cueste y no seas constante a la hora de ir y que pues tengas muchísimas agujetas después de entrenar, ¿no? Y que te cueste subir pesos y demás. Y, por ejemplo, banca, estés tirando banca con, yo qué sé, 20 kilos en total, que es solo la barra, ¿no? Y te cueste, digamos, 30-40 kilos, ¿vale? Y te cueste, no puedes hacer muchas repeticiones. Mientras que cuando realmente has intercalado estos periodos de... Bueno, has sido constante para empezar, ¿vale? Has sido constante, que es donde queremos estar la mayor parte del tiempo. Y luego has tenido esos periodos de intensidad, ¿vale? Intercalada dentro de esta constancia con su adecuada recuperación. Y has cogido más fuerza, más músculo, más técnica, ¿vale? De aquí a 12 meses, ¿vale? De 0 a 12 meses desde que empezaste. Y aquí estabas, digamos, con la barra, ¿vale? Con 0 kilos. Y aquí realmente en esas sesiones, pues realmente has empujado, ¿no? Y has llegado quizá a 60, 70, 80. De hecho, es viable que alguien en un año tire 100 kilos en banca, ¿no? Sinceramente, la cantidad de progreso que se puede hacer simplemente siendo constante es increíble, ¿vale? Y para poder tirar estos 100 kilos se tiene que haber desarrollado esto, ¿vale? Y se tienen que haber dado periodos de esto, ¿vale? O sea, sinceramente, te puedes poner el primer día que vas al gimnasio y decir, voy a tirar 100 kilos. Esto sí es la intensidad. Buena suerte. Pero lo mismo se te cae la barra y se te parte el pecho, literalmente. Mientras que si simplemente has ido, ¿no? Y has ido haciendo tu recorrido, tu desarrollo, ¿no? De 0 a 12, ¿vale? Y volvemos a tener la gráfica aquí. Si simplemente has sido constante yendo al gimnasio y no has fallado, ¿vale? No estoy diciendo que esto vaya a ser exactamente así, ¿vale? Porque también va a haber caídas por aquí y a lo mejor este día pues no podías tirar mucho, pero bueno, más o menos esa es la media. Y si estos son los 100 kilos, ¿vale? O incluso más, ¿qué cojones? Bueno, el caso, ¿no? Que me estoy yendo un poco del tema. Si simplemente habéis sido constantes, si habéis metido picos de intensidad con cabeza, ¿vale? Buena intensidad con buena recuperación, vais a ser capaces de poder tirar esos 100 kilos en un año, sinceramente. En un año, no es difícil tirar 100 kilos en banca. Entonces, podéis hacerlo con el tiempo, siendo constantes, cogiendo fuerza en la espalda, en el pecho, en los brazos, estabilizando los hombros, el core, cogiendo la técnica, pero tenéis que haber pasado por todo eso anteriormente, y eso solo pasa con la constancia. Mientras que si vas el primer día, sí, voy a tirar 100 kilos en banca, no los vas a mover, ¿vale? Y si los mueves seguramente la barra te parta, ¿vale? Entonces, empezar despacio, empezar bajito. Sé que no os hace ni puta gracia, a mí no me hizo ni puta gracia en su día cuando tuve que hacer esto, pero de verdad que es lo mejor que he podido hacer, porque lo peor que puede existir es esto. Os lo prometo, es lo peor que hay. Hago mucho peor eso y luego veo cómo mi vida se va cayendo en picado y yo voy cayendo con ella y de repente estoy donde estaba. Y de repente caigo incluso más bajo de lo que me gustaría haber caído. Y aquí esto es un dolor inmenso y de repente vuelvo a tirar de nuevo. ¿Por qué? Porque esto es inaceptable. Vuelvo a llegar aquí, va todo bien, vuelvo a caer. Es absolutamente horrible, de verdad que no queréis esto, ¿vale? Y la solución es simplemente cambiar de gráfica. O sea, ya no queréis ser intensos, ¿vale? Queréis ser constantes. Y si esto os ayuda, que a mí sí me ayuda, a través de la constancia desarrollar intensidad y desarrollar skill, ¿vale? Que significa que puedo hacer más, porque sinceramente puedo hacer más, es mucho más fácil, porque tienes un mayor nivel de base, ¿vale? De vuelta, si empiezas aquí y vas siendo constante y cada día vas subiendo un poquito, ¿vale? Se te va haciendo mucho más fácil y desarrollas también habilidad,
que es decir, que lo vas a ir haciendo mejor, ¿vale? Y si lo vas haciendo mejor y eres capaz de hacer más, vas a obtener, obviamente, más. Y va a llegar un punto en el que tus resultados van a ser asimétricos, que es esta parte de aquí de la gráfica, ¿vale? Pero primero hay que acumular todo esto de aquí, ¿vale? Y sinceramente, luego, cuando los resultados son asimétricos, tu input sigue siendo el mismo, pero tus resultados son una locura, ¿vale? Yo que sé, puedo poner aquí, bueno, este justo es tiempo, ¿no? Pero de vuelta, aquí podemos hacer podríamos hacer un tercer, ¿cómo se llama esto? No sé la palabra, me vais a perdonar, pero creo que me entendéis, ¿vale? Y simplemente de input, pero, o sea, input es el mismo y es una hora de trabajo diario, ¿vale? Y es así como funciona. Entonces, esos son todos los puntos que quería comentar. Ya os digo, este problema es absolutamente horrible para los emprendedores. Hay muchos emprendedores que lo tienen y había que identificar con qué lo tenéis específicamente, ¿vale? Pero si toda vuestra vida es voy a ser la persona más perfecta que existe, sí, podéis ser la persona más perfecta que existe, pero al mismo tiempo tenéis que empezar desde un nivel realista, ¿vale? Y si os estáis yendo a dormir a las 2 de la mañana, no intentéis levantaros a las 5, porque no vais a poder mantenerlo. A no ser que literalmente seáis la persona más disciplinada del mundo y digáis, bueno, ahora sois esta persona, directamente cambiáis toda vuestra identidad y de repente eres alguien que pasa a levantarse a las 5, ¿no? Y que no se olvida de levantarse a las 5 y que de repente cambias de persona de un día para otro, ¿vale? Si eres esa persona, bueno, tienes una grandísima ventaja sobre muchísima gente, pero no suele ser el caso, ¿vale? El caso suele ser que a lo mejor te levantas a las 5, 3, 4, 5, 7 días, 2 semanas y luego caes, ¿vale? Y vuelves a donde estabas y en vez de acostarte a las 2, te acuestas un día a las 5, que es cuando te tienes que estar levantando y ya todo es un putísimo caos, ¿vale? Entonces, eso, básicamente, adoptar la constancia como forma de vida y de verdad que vais a ver mucha intensidad, vais a ver mucho más progreso, sobre todo cuando ocurre esta parte de la gráfica, en ese punto de masa crítica, ¿vale? Donde 1 más 1 ya no es 2, donde 1 más 1 quizá es 100, ¿vale? Y adoptarlo, vivir a través de la constancia, o sea, no busquéis la intensidad, buscar la constancia y a través de la constancia estar ahí día sí, día también, en vuestros buenos días y en vuestros malos días, vais a desarrollar esa intensidad que queréis, ¿vale? Entonces, si me permitís un consejo es ese, o sea, si tenéis esta gráfica, si vuestra vida se parece a algo así, si vuestro progreso con el negocio se parece a algo a esto, si vuestro progreso con el fitness se parece a algo a esto, ¿vale? Empezar a subir la parte de abajo, empezar a subir el estándar y olvidaros de esto, ¿vale? Olvidaros de esto. Simplemente empezar a subirlo despacito, y despacito, y despacito, y despacito, y despacito, y despacito, ¿vale? Y va a llevar tiempo, de verdad que va a llevar tiempo, pero es lo mejor que podéis hacer, porque hacer esto también lleva tiempo. Y el problema de aquí es que es tiempo perdido, pues ni siquiera estás haciendo progreso. Sin embargo, aquí, al estar ahí día sí, día también, cuando tienes que estar, es tiempo bien aprovechado en el que estás viendo resultados, ¿vale? Y de vuelta, si puedes subir infinitamente, subes infinitamente, ¿vale? Porque la gente no quiere caer. Y es mucho más fácil caer de aquí a aquí, cuando este es tu estándar, y luego volver a subir, ¿vale? Que caer de aquí a aquí. La caída es mucho más grande. ¿Ok? Entonces, esos son todos los puntos que quería comentar. Y si eres un emprendedor y tienes este problema de los bucles, ¿vale? Tienes este problema de que tomas muchísima acción masiva a través de la intensidad y construyes y luego llega ese punto en el que tú mismo sabes que estás aquí arriba, ¿vale? Y te vas viendo cómo caes despacio, pero vas cayendo. Y de hecho no es despacio, de hecho caes bastante rápido, pero aquí ya te empiezas a dar cuenta de que estás cayendo, ¿vale? Si tienes este problema, quiero comentarte que tengo un enlace en la descripción donde puedes agendar una llamada conmigo y no te voy a mentir, es una llamada de exploración donde vamos a analizar tu situación y este problema, entre otras cosas, y si veo que puedo ayudarte, te voy a animar a que me contrates como tu coach de alto rendimiento para solucionar este problema y ayudarte a conseguir tus objetivos, ¿vale? De todas formas, tienes el enlace abajo, tú eres libre de decidir si quieres hacer clic en él o no, no tengo ningún problema con ello, pero si tienes este problema, te lo recomiendo, ¿vale? Y simplemente eso, o sea, esto es
todo lo que quería comentar por el vídeo. Si te ha gustado el vídeo, dale un like. Si quieres que trate o que haga un vídeo sobre algún posible problema que puedas estar experimentando, me lo puedes dejar en los comentarios. Y si para más contenido como este, te puedes suscribir al canal. Así que nada, si has llegado hasta este punto, simplemente agradecértelo muchísimo por haberte quedado hasta el final. Y nada, espero que tengas un maravilloso día y nos vemos en el próximo.